Mi nombre es María Bosch, mi compañera Cristina. Vamos a hacer este webinar que trata sobre cómo el cuerpo calma la mente. Y sería pues empezar con una especie de, así, un acercamiento a lo que es a eso que comúnmente llamamos ansiedad, eh, de qué maneras también se manifiesta y luego quedarnos un poco con aquellos signos o señales que, que se manifiestan en nuestro cuerpo y a nivel también, digamos, cognitivo o mental a través de los pensamientos para que nos quedemos un poco con ideas, yo creo que más claras, para, para guiarnos un poquito o identificar qué es lo que nos pasa cuando estamos en diferentes estados que iremos viendo. Mm. Bueno, antes Y, comentarles que este perdón. webinar se va a grabar, se subirá a YouTube, pero se va a editar y no va a salir ningún participante. Saldrá solamente la presentación, Cristina y yo hablando. En algún momento haremos algún ejercicio o algo, pero no saldrá nadie, ¿vale? Y bueno, para nosotras también les invitamos a que si quieren comentarnos algo o no, participar de Sí, la alguna manera, idea pues es. la idea es que sea interactivo y que participen un poco con nosotras en cuanto se quieran y se sientan cómodas para ello y cómodos. No sé si hay algún chico por aquí. Vale. Bueno, pues si les parece, vamos empezando y si alguien más se va uniendo, pues le vamos dando a admitir en la medida de lo posible que nos demos cuenta. Confiamos en que sí. Bueno, pues como les decía antes, vamos a tocar diferentes aspectos de lo que es la ansiedad, eso que llamamos ansiedad y que comúnmente se conoce como ansiedad o estrés y se tiende como a confundir. Y bueno, pues saber que esa ansiedad se manifiesta de diferentes maneras y que hay muchos estudios científicos en relación con esto, algunos de ellos bastante recientes, aquí mencionamos uno de hace unos años, de 2022. Y en este, pues se nos dice que los trastornos de ansiedad en general tienen una prevalencia del 34% en la población de Estados Unidos, ¿no? ¿Y eso qué sería? Eh, Vamos pasando si quieres. Así se vería un poquito mejor, ¿verdad? Así, Sí, creo que sí. ya está. Vale, ahora Estamos sí. aquí ajustando. Vale, pues como decía, No ¿no? sé si me escucha. ¿Me escucha? Sí. Sí. Sí, mira, en mi pantalla se ven en la esquina derecha superior y en la esquina izquierda inferior. Hay como una duplicidad de la pantalla de ustedes y eso Vale, evita que yo pueda ver el texto completo. vale. A ver qué hacemos A ver con qué podemos esto. hacer. Estos problemas técnicos no los esperábamos. ¿No? Así que, No. No eh, sé, la verdad voy a que A ver, un intentar yo hacer algo. segundito. es Vale. que quizás no está en el modo presentación, no sé. Ahora mismo, Mira, toda aquí la creo. pantalla, a lo mejor. Ah, mira, acabamos de reducir un poco, en principio creemos nuestra ventana, así que se supone que nosotros nos vemos más pequeñitas, ¿no? Ahora se Se sigue ve viendo un como poquito más pequeño. duplicado. Se ve duplicado, pero no, se ven más pequeñitas en la esquina de abajo y se puede ver el texto. Ah, bueno, pues mira, una solución creativa. Y si lo ven, pues genial, ¿vale? Bueno, estábamos bueno, repito un poquito, ¿no? Para acercarnos un poco a lo que es la ansiedad general, esta palabra que es tan común y que mencionamos muchísimo a lo largo ¿no? A lo largo de la vida y en diferentes contextos. Pues pensamos que para acercarnos un poco a ella y conocerlas un poco más, pues le pusimos hay muchísima literatura científica sobre ella y les pusimos un estudio reciente de 2022 que se realizó sobre la población total de Estados Unidos y nos dice que a lo largo de la vida eh, el 34% de esta población total puede padecer algún tipo de trastorno de ansiedad, ¿no? Entonces, a ver cómo continuamos con esto. Y aquí, a modo de un poco de ilustración, ¿no? Para que vean lo que significa eso de la prevalencia, pues sería que 34 personas de cada 100 de la población total de este país van a padecer, no en un momento puntual, sino a lo largo de su vida, pues algún tipo de trastorno de ansiedad.
¿Y de qué forma, de qué manera se puede manifestar esto que conocemos y que nombramos a nivel general como ansiedad? Pues lo podemos ver o conocer, ¿no? A través de diferentes consecuencias que acaban siendo no funcionales, no adaptativas para nosotros, es decir, que al final nos fastidian, a través de, pues, de diferentes formas, ¿no? Que serían, pues, una preocupación excesiva, muy intensa también, sensación de activación general en el cuerpo, ya veremos luego de qué maneras más específicas se manifiesta esta activación. También, como habrán oído, hay personas que han sufrido o sufren ataques de pánico también. Sensación general de anticipación continuada, pues, muy constante. Y también se dan, pues, de otras maneras, ¿no? Por eso ponemos ahí entre otros. ¿Y cómo nos puede afectar todo esto? Pues, por un lado, a través de la cognición, de lo que sería la mente, de estos pensamientos que se aceleran mucho y nos anticipan a consecuencias que serán o no así, a través del cuerpo también, a través de la somatización, eh, que está por ahí abajo, no sé si lo ven, me pusimos algunos ejemplos de síntomas físicos, ¿no? Pues que pueden ser palpitaciones, pues hay personas también que sufren mareos, rigidez o tensión muscular, etcétera, ¿no? O falta de aliento. Y luego también estas manifestaciones pueden tener un impacto en lo que serían las relaciones interpersonales, ¿no? Cuando se alarga más en el tiempo es este tipo de malestar, por llamarlo a nivel general, pues tiene impacto, por ejemplo, como pone ahí. A nivel social también, por ejemplo, mayor conflictividad a lo mejor en la pareja o en el trabajo, etcétera, Mm. ¿no? De ahí que se llegue a ver afectada, en algunos casos gravemente, las diferentes esferas de la vida de una persona. Mm. Y bueno, aquí no nos vamos a adentrar, que no es tampoco la finalidad de lo que habíamos pensado, pero que todo esto que hemos mencionado a nivel general, estas palpitaciones, somatizaciones, esta anticipación a nivel cognitivo, etcétera, cuando se, digamos, intensifica y se prolonga en el tiempo, su cara, digamos, más grave, por así decirlo, sería pues los diferentes trastornos de ansiedad, que son estos que vemos aquí, que puede ser pues esa ansiedad social, diferentes tipos de fobias específicas que pueden llegar a darse, la agorafobia, el trastorno de pánico o el trastorno de ansiedad generalizada, ¿vale? Mm. Bueno, nosotros sabemos que, bueno, la ansiedad por un lado puede ser un síntoma, se puede acabar conformando como un trastorno también en sí mismo. Y luego también es importante poder distinguir un poquito de qué hablamos cuando hablamos de estrés o cuando hablamos de ansiedad, ¿no? Decimos que el estrés es una respuesta que tiene nuestro organismo cuando hay una demanda de fuera, que lo que hace es poder movilizarnos para que usemos los recursos que tenemos disponibles para poder afrontar esa demanda. Ujú, ¿Qué pasa cuando este estrés se prolonga en el tiempo, se cronifica o cuando es muy, muy, muy intenso, sobrepasa la capacidad que nosotros tenemos de poder responder a esto? Y es cuando puede acabar derivando en algún problema, ¿no? Cuando hablamos de ansiedad, no solo ya no nos referimos a una respuesta del organismo, a ujú, una demanda de algo que está sucediendo, sino que también son las respuestas que nosotros tenemos para detectar y anticipar esas posibles amenazas. Es como que el cuerpo ya aprende, el cerebro aprende, uy, nos pueden pasar cosas, puede haber peligro, y entonces vamos a tratar de anticiparnos y detectar esto. Entonces es cuando aparece la preocupación, la ujú, hipervigilancia, esta cosa de, uy, ¿y si me pasa esto? En algunas personas esto puede ser algo puntual, ¿no? Por ejemplo, tengo una semana de exámenes y estoy como más ansiosa, que sería como un síntoma, ujú, o cuando esto también se cronifica o se hace como muy intenso, lo que pasa también es que
de alguna forma como que nos vuelve un poquito más sensibles y hace que también se nos vaya activando esto con más facilidad, con más intensidad ante las mismas situaciones que me pasaban antes, que antes no me generaban esto, ¿no? Pero como que algo también se puede quedar sensibilizado Sí, digamos que se generaliza a diferentes situaciones también. ¿no? Ese estado de Ujú. ansiedad, digamos. Entonces hay una metáfora que va a Ujú. explicar, compañera, cuando hablamos de este estrés o ansiedad. Pues bueno, hablando de esto que nos explicó hace un momentito María, pues una metáfora que pensamos que es bastante ilustrativa para todo esto es como cuando hay un peligro real, una amenaza real a la que tenemos que hacer frente, se activan diferentes lugares, por así decirlo, del cerebro y se genera un miedo. Y es un miedo real porque esa amenaza existe. Imaginemos que en esta habitación ahora entra un tigre por la puerta. Evidentemente ahí la ansiedad sería adaptativa porque eso que nos comentaba antes María, que nos prepara, ¿no? Nos predispone para salir corriendo, una, una huida, digamos, o atacar, que en este caso atacar a un tigre no sería lo más inteligente, pero bueno, nos prepara para las dos cosas, ¿no? Para hacer frente, digamos, atacar a esa amenaza real externa que tenemos delante o para huir, ¿vale? Y digamos que en este caso sí sería proporcional a la situación, es algo que pasa, es transitorio y aquí pues vemos que es una señal que nos activa muchísimo, pero que es útil porque al final nos sirve de una forma Mm. adaptativa y para preservar al final nuestra supervivencia. ¿Qué pasa cuando esa activación se sube, ese pico de activación, ¿no? Como pone ahí, pero empieza a darse mucho de manera frecuente y se da esta activación de una forma muy desproporcionada? Esto ya empieza a ser desadaptativo y hablamos ahí de esa ansiedad que no nos sirve, que no es funcional, y es cuando pensamos en ese tigre y no está realmente en la sala con nosotras, porque nos hemos quedado ahí como enganchados a algo que nos pasó en algún momento y nos desbordó. Entonces nos quedamos con esas malas, sí, desagradables sensaciones que nos hicieron, pues, por así decirlo, explotar o que nos desbordaron y ya creemos que el tigre está ahí, ¿no? Y actuamos de manera igual a como si fuera real, ¿vale? Es un poco la metáfora que creemos que les puede ser útil, ¿no? Sí, ¿no? Sería como el tigre está aquí o no está, pero mi cuerpo sigue respondiendo como, Exacto. como si estuviera. Exacto, porque al final a nivel cognitivo se activan señales que le dicen a diferentes lugares, ¿no? cerebrales que activen pues ese miedo, esa respuesta de lucha, de escape huida y el cuerpo detecta esa emoción como algo real. Por lo tanto, al final, las sensaciones y las señales que el cuerpo, sí, los síntomas que el Mm, cuerpo pues empieza a manifestar son reales. Con lo cual, como que nos manda señales que refuerzan como que el peligro sigue estando ahí, ¿no? ujú, Como si fuera real. ujú. Por eso la sensación de muchas personas que lo comentábamos, ¿no? Es que a mí me pasa esto, pero ¿y cómo es como que no es real? Si es que a mí me está pasando en el cuerpo, ¿no? Un poquito que Claro, lo vimos, lo sí. estuvimos comentando, ¿vale? Y luego aquí, de manera así ilustrativa, también pusimos lo que se denomina la curva de la ansiedad. Y con esto, pues queríamos un poco que les quedase claro que aunque sea muy desagradable esa subida de la ansiedad, esa activación de la que hablábamos antes, que es funcional ahí cuando está subiendo, tiene un tope. Es decir, va a llegar a un punto álgido que es bastante desagradable, pero que simplemente por mera supervivencia, los sistemas homeostáticos del cuerpo nos van a hacer que precisamente por eso, porque si no nos da, no Nos quedamos. existiríamos, no quedábamos, no existiríamos como especie y no habría ningún tipo de funcionalidad en este sistema y para en ese momento desagradable y luego empieza a Ujú. disminuir.
¿vale? Y puede darse con situaciones, eh, bien que nos desborden muchísimo, o a lo mejor también con situaciones que no son tan desbordantes, como el ejemplo que sale aquí, ¿no? Por ejemplo, pues para un estudiante, una presentación en clase o una presentación en una reunión, nosotras ahora mismo un poco, ¿no? También. Y lo llamativo también de esto, que es como la trampa que tiene digamos, esta curva. Bueno, más que la curva es la trampa que hay cuando, por evitar las sensaciones desagradables que se producen cuando experimentamos la ansiedad, la tendencia general es a evitar cada vez más situaciones por no llegar a experimentar pues esas sensaciones desagradables. ¿Y qué es Ujú, lo que pasa? Que mientras más evitamos las situaciones, pues generalmente la ansiedad pues mm, no es que suba más, es que nos va a costar más afrontarla. No se trata de que claro. nos lancemos directamente a todas las situaciones que nos desborden, porque eso tampoco sería nada funcional y no es lo que se pretende. Pero sí es verdad que a través de terapia, del conocimiento de recursos personales, etcétera, pues que vayamos poco a poco graduando situaciones en las que nos sintamos más seguros y haciendo ajustes ahí para poder afrontarlas. No que las situaciones se vayan amplificando y generalizando y nos desborden, sino al revés, que nosotros poco a poco, con una especie de andamiaje y con el acompañamiento adecuado, ¿no? Pues podamos ir afrontando poco a Ujú, poco las diferentes situaciones que nos generen malestar y ujú. ansiedad. Y una cosa también importante de esto es que cuando nosotros entendemos que, aunque lo que yo estoy viviendo es muy desagradable, Ujú. tiene un fin, ¿no? Es Claro. como todo lo que sube, Baja. baja. Igual no sé cuándo va a pasar, pero sé que en algún momento va a pasar. Esto nos da como un poquito de alivio, como de poder sostener esta incomodidad de, bueno, está siendo muy difícil, no sé cuánto queda, pero sé que va a pasar, porque nada es para siempre, ¿no? Ni en la naturaleza, ni en nosotros. Ujú. Da como un poquito también de esperanza, ¿no? Y de confianza, ¿no? En los procesos al final. Claro. Bueno, esto nos lleva un poquito a entender un concepto que tiene que ver con esto que comentaba la compañera, ¿no? Cuando nosotros sentimos esta curva, esta activación, porque estamos en un momento de muchísimo estrés o de un pico de ansiedad, em, podemos sentir cuando nos pasa algo que es como que nos desbordamos, ¿no? Ujú. Entonces, nosotros tenemos como, es lo que llamamos desregulación. ¿A qué nos referimos con esto? Es como si nosotros tuviéramos un rango, que es lo que llamamos ventana de tolerancia, Ujú. que es este espacio en el que yo puedo vivir las cosas de la vida, lo bueno, lo menos bueno, pero manteniéndome en un lugar en el que yo puedo estar y puedo sostener esto que me pasa, sin que sea demasiado. Ujú. Esto no significa estoy siempre súper bien, es me puedo activar, me puede pasar algo, pero puedo sostenerlo. Ujú. Digamos que aquí en esta ventana de tolerancia es cuando se va ampliando, es como en esa subida ¿no? De la curva de antes, pues que cada vez seamos, no me sale ahora la palabra, ¿no? Como más capaces Ujú. de que en esta ventana se quepan, por así decirlo, más situaciones, ¿no? Es como ir ampliando mi capacidad, ¿no? De estar con lo que me pasa. ¿Qué nos puede suceder? A todos nos habrá pasado alguna vez en la que digamos, bueno, esto de repente sentí que es como si tuviera un volcán por dentro, que algo me subía a la cabeza, notaba calor, Ujú. es como si estuviera súper acelerada, empecé a sentir un montón de cosas súper fuertes y dije un montón de cosas que no quería decir o que no sentía, ¿no? Como que nos sentimos como que nos desbordamos Ujú. con una sensación como de mucha urgencia, como si tuviéramos el acelerador puesto a tope. Ujú. Y esto es lo que llamaríamos un estado de hiperactivación. Cuando estamos en este estado, estamos con una predominancia de nuestro sistema nervioso simpático,
que es el que nos prepara para actuar, ¿no? Es el que nos moviliza. Hay veces, No, ¿sí? no, aquí estaríamos, ¿no? En esa, digamos, ansiedad adaptativa que vinculamos, ¿no? Al ejemplo este que pusimos antes de cuando el tigre está en la sala, ¿no? Aquí sería esa hiperactivación, eh, digamos, pero más allá todavía, ¿no? Que se sale de Claro, ahí. yo puedo estar en un estado de hiperactivación porque estoy viviendo un peligro real Ujú, y claro, entonces mi cuerpo responde a eso. Y también hay veces en las que yo estoy en un estado de hiperactivación, pero que igual no entiendo ni muy bien exacto. por qué. Ujú, Que dices, pues mira, yo estoy en mi casa, estoy en mi cama, exacto. no hay nada, aparentemente estoy bien, pero de repente empiezo a sentir que el corazón se me acelera, que me pongo súper nerviosa, que me da un ataque de ansiedad. Entonces estoy en un estado de hiperactivación que está desbordando la capacidad que yo tengo de mantenerme como en un margen en el que puedo manejar lo que me está pasando. Ujú, Y lo que también nos puede pasar es que hay veces y hay personas que se desregulan con un estado de hipoactivación. ¿Qué quiere decir esto? ¿A alguna persona le ha pasado alguna vez? No sé si a ustedes les ha pasado, es como me siento como si se me hubiera ido toda la energía, estoy como si me hubiera pasado un camión por encima, no me salen las palabras, no sé lo que me está pasando, es como si me hubiera vuelto como de corcho, ¿no? Es ujú, como ni siquiera sé lo que me está pasando porque estoy como muy desconectado. ujú. Entonces es una manera también de desregularnos, pero con A la baja, sí. hipoactivación. Entonces nuestro sistema tiene estas maneras, ¿no? de manejarse en un rango en el que yo puedo manejar las cosas de la vida, pero cuando me sobrepasa, me puedo desregular tanto hiperactivándome, Ujú, que es cuando viene este sistema simpático que me prepara, pero como que no acaba de bajar, o me desregulo porque tengo predominancia del sistema parasimpático, pero que me deja como un poco desconectadito, desconectadita, ¿no? Como que estoy pero no estoy, me cuesta ujú. conectar con los demás o no tengo energía. ¿Les ha pasado a alguno? ¿Alguna? Sí. Entonces, es importante entender que no todas las personas reaccionamos igual, ¿no? Porque muchas veces es como que buscamos y hoy en día con internet, con tanta información que tenemos, con tanto acceso a cosas que podemos hacer, a veces la gente viene con mucha sensación de, es que yo he probado un montón de cosas y no me funcionan, Ujú, ¿no? O, por ejemplo, pues intento relajarme, pero me pongo más nerviosa todavía. Me apunto a esta actividad y a mí no me sirve. Entonces, nuestro sistema puede funcionar de maneras diferentes y ujú, reacciona ante estas demandas que vienen de fuera, que pueden ser peligros reales o interpretaciones de peligros o de O un también a estrés, veces peligros reales, pero que contra los que no podemos tampoco, ¿no? hacer, claro, ¿no? En este porque momento. sobrepasa la capacidad que tenemos real Ujú, para lidiar con ello ujú, o para hacerles frente. Entonces, vamos a hacer una cosa, vamos a pensar un momentito en algo que nos haya pasado últimamente. ¿No? Algo sencillo, tipo, pues, no sé, iba en la guagua y se me coló alguien, o tuve un conflicto con una persona, cualquier cosa. Y vamos a recordar cuál fue mi reacción en ese momento. Y verán que hay gente que reacciona de una manera, vamos a fijarnos en cómo se puso mi cuerpo cuando me pasó eso. Me tensé, se me subió como calor hacia la cara, sentí como aceleración, me quedé paralizada o congelada, como que no podía hablar, no podía ni pensar, no supe ni qué decir en ese momento. O puede que me haya quedado como desconectada, ¿no? Como si no me estuviera pasando a mí. Yo es como que ni estaba en ese momento.
Si observan un poquito, ¿qué les pasó a ustedes? ¿Alguno tiene alguna situación así cercana que quiera compartir? Como cuál fue la reacción mía, sentí como que me hiperactivaba, que me quedaba como más paralizada, Ujú. que me desconectaba. A todos les pasaba lo mismo. Que te bloquea. Ah, vale, que están por aquí. Vale. Sí, no. Puede ser no reaccionar ante una situación dada también. No Sí, reaccionar es una reacción sí. y a veces es la mejor reacción que podemos tener, porque esto tiene que ver con las reacciones no son las cosas que elegimos, sino lo que el cerebro en un momento interpreta como a nivel de supervivencia, que es lo mejor ahora. Ujú. Además es Eh, bastante común esto mm, de siento que esto me está desbordando o no me gusta, es muy desagradable para mí y sin embargo no soy capaz de hacer nada, ¿no? De quedarme como claro. petrificada. Es bastante también común. Entonces, mira, una persona dice, pues me costaba respirar, bloqueo de intenciones, como bloqueo sería. Ujú, Bueno, el caso es que cada persona va a reaccionar de una manera distinta. ujú. Y esas maneras distintas, si no, corrígeme tú, que lo mismo me estoy liando yo, pero tienen cierta tendencia en nosotros. Si somos personas que generalmente vamos más hacia la paralización, pues tenderemos más en general cuando pasan estas cosas a quedarnos como bloqueados, a no dar respuestas, como petrificados. Y sin embargo, si somos personas que tendemos más a como a ese desbordamiento, ¿no? A explotar hacia afuera, pues en general, pues las respuestas que daremos van encaminadas más hacia ese, ¿no? Hacia ese salir hacia afuera, hacia esa, pues a lo mejor gritar o, Claro. ¿no? O reaccionar, no sé, Mm, de otras maneras, ¿no? Que hay como cierta tendencia hacia la hiperactivación o hacia la hipoactivación. vale. ¿Qué nos pasa algunas veces cuando hablamos de, bueno, yo estoy como aparentemente tan tranquila, no está pasando, no hay ningún león que me persiga, todo bien, pero yo de repente me siento eh, ansiosa, me siento algo como se dispara y me desconecto o algo se siente que no está bien y me desbordo, sin que haya como aparentemente, o sea, que haya pasado, Salud. Y alguien por ahí, Salud. si puede darle alguien se al ha micro y lo quitan porque hiperactivado. sí. Cuando nos pasa esto, que es lo que hablábamos de, no es esta forma como adaptativa, ¿no? En la que el cuerpo se prepara para dar una respuesta, sino que hay algo que se queda como, hay veces que el cerebro se queda como en el día de la marmota. ¿Se Ujú. acuerdan de la película esta que estaba siempre como en el mismo día? Es como si siempre estuviéramos viviendo el mismo día, En con las mismas alerta, ¿no? cosas. ¿No? Entonces es como que el sistema de alerta que nosotros tenemos en nuestro sistema nervioso, en nuestro cerebro, se queda encendido. El peligro pasa, pero mi cerebro sigue interpretando que ese peligro está presente. Y cuando pasa esto, ¿qué sucede? Que el cuerpo reacciona como si de verdad estuviera pasando. Por esto mucha gente cuando tiene ansiedad muy fuerte y es como, bueno, trata de relajarte. Piensa en algo que te siente bien. Ujú. Tú tranquila, que no está pasando nada. Dices, bueno, es que tal y como estoy yo ahora, ¿qué Claro, me estás contando? que no te ¿No? está pasando a ti, ¿no? A No mí esto de, sí. bueno, el tigre está en mi cabeza, mi cuerpo está viviendo esto y el cerebro interpreta de verdad esto. Y esto sucede de forma automática, incluso aunque nosotros no tengamos conciencia de ello. De hecho, muchas veces no tenemos conciencia.
de que algo ha podido disparar, ha funcionado como un detonante, como un disparador, y se ha activado todo este mecanismo. Y muchas veces lo que nos pasa es que respondemos a situaciones que nos están pasando ahora pensando que estamos respondiendo a esto que nos pasa, pero en realidad nuestro sistema está reaccionando Algo que nos pasó a cosas que interpreta y que que están interpretamos. sucediendo, que en realidad a lo mejor ahora no están sucediendo, pero que nuestro cuerpo, nuestro sistema nervioso es tan inteligente que cuando nos pasa algo muy fuerte, lo único que quiere es que no nos vuelva a pasar. En realidad es un intento de protegernos de alguna manera. Lo que pasa es que mm, no llega a ser funcional, no nos está protegiendo cuando esto empieza a ser, como dijimos antes, muy frecuente y muy desproporcionado, ¿no? Cuando responden situaciones en las que como ahora no toca, ¿no? Claro. Estuvo muy bien que en ese momento yo respondiera así, porque en ese momento el peligro era real, pero ahora esto no está pasando. Pero el cerebro dice, bueno, por si acaso, nosotros lo activamos y dejamos todo el rato como el detector de humo encendido continuamente por si pasa algo. Entonces, cuando nos pasa esto, es cuando estamos como lo que llamamos como este modo supervivencia, en donde nosotros no respondemos, sino que reaccionamos. Y esto no lo elegimos conscientemente. Y cuando pasa esto, la parte racional del cerebro, toda la parte que tenemos aquí delante, que se encarga de razonar, pensar, planificar, es como si se desenchufara y se desconecta. Entonces, cuando estamos así, que estamos como muy desbordados con este sistema de alarma, de alerta activado, no nos va a servir mucho tratar de pensar, cambiar nuestra forma de pensar, em, tratar solamente, pues, bueno, voy a respirar para calmarme. Ujú. Entonces, cuando esto pasa, ¿qué es lo que me ayuda? Lo que me va a ayudar cuando estoy ahí es volver a sentirme seguro, segura. Porque cuando estamos en ese estado, estamos como en una situación De de emergencia, peligro, sí. de me está pasando algo muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Entonces, se trata de volver a recuperar un poquito de seguridad. Y ahora dirán, vale, sí, ¿y cómo hacemos esto? Y si lo me gusta hacer como la vuelta atrás para que entiendan que cuando vamos ganando esa seguridad a través pues de diferentes maneras, ¿no? Es cuando vamos ampliando esa ventana de tolerancia, ¿no? Si lo vinculamos a esa idea un poco. Entonces, esto es un poco como, bueno, tener una idea, qué cosas puedo hacer cuando estoy en este estado de estoy súper desbordada y en este momento razonar. ¿Les ha pasado acompañar a alguien que está como súper, súper, súper nervioso y aunque tú le cuentes y le digas, es como, mira, es que ni me escucha, ni Ujú. piensa y tiene sentido porque el cerebro no funciona así cuando estamos en este estado? ¿Qué podemos hacer? Ayudar a través de los sentidos, a través de lo que llamamos la percepción de nuestro entorno. Entonces, nosotros tenemos un sistema que le llamamos de propiocepción, que es el que tiene que ver con sentir la gravedad del cuerpo. Entonces, por ejemplo, ahora vamos a ver si podemos sentir un poquito los pies en el suelo. A lo mejor me di cuenta de que los tenía subidos en la silla o de que no me había dado cuenta ni de que estaban aquí. Puedo sentir un poquito más la espalda, el peso en la silla. Entonces, esto es lo que llamamos enraizamiento. Cuando nosotros estimulamos, por ejemplo, la planta del pie, cuando nos descalzamos, podemos usar una pelota de tenis y ponerla en la planta del pie, Ujú. pasar un poquito y comparar cómo está un pie y cómo está el otro ahora. Estamos estimulando esta sensación de estar enraizados, de estar en contacto con la gravedad y con la posición de mi cuerpo en el espacio. Y esto al sistema nervioso le gusta, le calma, ¿no? En realidad, cuando podemos relajar un poquito, la musculatura es como cuando se rinde un poquito a la gravedad. Podemos utilizar el movimiento suave.
hacer algún estiramiento. Por ejemplo, vamos a estirar un poquito ahora los brazos, la espalda, porque si yo estoy muy desbordada, a lo mejor quedarme muy quieta me puede agobiar. O si estoy muy sobrepasada y estoy totalmente desconectada, pensar en moverme mucho, como irme a correr o hacer algo más fuerte, es como tampoco, imposible, ¿no? Entonces, a través del movimiento suave, podemos volver a conectar con las sensaciones de la musculatura, de dónde está mi cuerpo con respecto al espacio. Podemos incluso descargar un poquito la tensión, Ujú. apretando un poquito un cojín, soltando. Notar la diferencia de presión también, ¿no? Podemos tener los saquitos que usamos, que se usan a veces en yoga, con semillas, mantas con peso. Hay gente que le ayuda como sentir un poquito el El tacto peso, también. me conecta con lo que a mí me contiene. Todo esto son ideas que según cómo esté yo, me van a ayudar en un momento o en otro. O hay personas que le ayudan más unas cosas u otras. También podemos usar los estímulos sensoriales fuertes, por ejemplo, olores, tener a mano, por ejemplo, aceites esenciales, el Big Vaporub, Ujú. los sabores fuertes, ¿no? Muchas veces gente cuando tiene como pues ataques de pánico o mucha ansiedad, hacemos como una especie como de, bueno, vamos a llevar como un kit de emergencia con nosotros para en un momento en el que me pueda sentir desbordado, algo que me ayude a volver al presente y a enraizarme. Dices, bueno, pues me voy a llevar un aceite, pues no sé, de limón porque huele fuerte y en ese momento me trae al presente y me trae aquí. Un caramelo de algo muy ácido o por Ujú. ejemplo cosas picantes, ¿no? Los caramelos estos de jengibre que venden en un supermercado que tienen un Sí. toquecito así picante, de repente es como que me trae un poquito más aquí al presente. O la Eh, menta está muy fuerte también Menta que hay. fuerte, Ujú. El Vivaporú que dijiste antes que se suele poner ujú, como aquí, ¿no? Como para que entre sí. ahí. Eso el Vipaporus te trae al momento, vamos. El frío ayuda mucho, ¿no? Llevar una botella de agua fresquita, o irme a la nevera y coger algo frío, tocar alguna textura, que esto ahora que está también como muy de moda, se puso muy de moda lo de los fidget toys, ¿no? Ah, Son sí. herramientas que podemos usar para regularnos un poquito. Para cuando estoy fuera de esta ventana de tolerancia, me ayuda a volver un poquitito a ella. Son herramientas, recursos que podemos usar. La conexión con otras personas. Esto va a depender también De la en qué persona. momento estoy, cuál es mi historia, pero muchas veces el poder mirar a alguien que me transmita calma, que me dé confianza, escuchar una voz conocida, llamar a alguien y decir, oye, eh, cuéntame algo, yo te escucho. A veces solo eso hasta nos ayuda un poco, ¿no? Como a bajar. El contacto físico, si es seguro, ¿no? Poder dar un abrazo a alguien en quien confío, Ujú. una mano, ¿no? Un toque, si a mí en ese momento me sienta bien. Claro. Utilizar la orientación, y a mí esto me encanta porque es como, imaginarnos que, bueno, vamos a sacar la brújula y esto lo hacemos poco, pero es como a veces vamos acelerados por la vida, no ya es que estemos desbordados, pero muchas veces entramos en el ritmo diario y como que no sabemos ni dónde estamos ni a dónde vamos. A mí me pasa un montón, ¿no? Voy con el coche, a veces voy en automático y digo, uy, me voy a la ruta de siempre y a lo mejor iba a otro sitio. Entonces, el poder parar y decir, ¿dónde estoy? Y mirar un poquito alrededor. Me animaría ahora a poder mirar un poquito alrededor de la habitación en la que están. Y a lo mejor fijarse o nombrar, si les apetece, no sé, pues cuatro objetos que tengan, ¿no? Mirar algo que sea bonito, En la ¿no? De habitación. repente digo, ay,
Mira qué planta más bonita está ahí. Y de repente solo hacer este giro con el cuello, el movimiento con los ojos, estamos estimulando una respuesta de orientación que también nos ayuda a calmar un poquito. También orientarnos en el presente, en el tiempo. Cuando estamos muy desbordados, puede ser que a veces es porque nos haya detonado, disparado algo que nos conecta con algo de atrás. Ujú. A veces también es importante, vamos a ver, espérate, ¿dónde estoy? ¿Qué día es? Hoy es miércoles 25. 25, ¿dónde estamos? En el Instituto Canario de Psicoterapia. Y algo en el cerebro es como, bueno, aquí y ahora, me ayuda a traerme un poquito al presente. Todo esto son herramientas que nosotros podemos usar de regulación. Si estoy en un momento en el que me he desbordado, en el día a día, ¿no? Es como para poder regularme un poquito, pero esta charla también tiene mucho que ver con el autocuidado, ¿no? Porque a veces hay personas que sí que acaban desarrollando pues, un trastorno de ansiedad o cualquier otro tipo de trastorno o un malestar muy fuerte sin que llegue a ser un trastorno. Y sí que es necesario tener un acompañamiento psicoterapéutico, pero esto también va de cómo nos acompañamos en el día a día para a veces no llegar a esto, ¿no? En cómo nos podemos cuidar. Saber cuándo, digamos, parar o poner ciertos límites en nuestro día a día o en ciertas relaciones, etcétera, ¿no? Para no llegar a ese desbordamiento, porque a veces también llegamos ahí eh, porque estamos ante unas demandas, como comentamos antes, que nos exigen mucho y además de una manera muy prolongada. Y estamos ahí y seguimos. Entonces, ese sistema se va agotando, ¿no? Nuestro sistema nervioso se va agotando y no tiene, eh, digamos, un espacio para volver a recargarse, por así decirlo, ¿no? Vale, mira, hay una pregunta en el chat que dice, ¿se puede crear este estado de manera artificial? Hablo de televisión, noticias, ¿qué me ayuda? Es verdad, y esto lo conocemos mucho, ¿no? Hablamos de la sobreexposición cuando estamos, pues, sucede algo, alguna tragedia o alguna noticia, estamos tan expuestos a minuto que nos vayan narrando la tragedia de lo que va pasando, que esto nos acaba inundando y nos acaba desbordando. Entonces ahí también es bueno poder medir em, si me estoy sobreexponiendo Pero no o me entendí estoy el texto que cuidando. querés que diga en el texto y no lo pongas tal cual y dalo de... ¿Alguien puede bajar el volumen? Espera, Sí, a yo creo ver. que alguien está por ahí, tiene Sí, el... sí, Ah, bueno, espera. ya está. Me encanta la tecnología, Sí, las no sabía. soluciones que tiene rápidas. Entonces, es verdad que a través de ver algo en la televisión o ser testigos de algunas cosas, Ujú. también esto nos puede desregular, nos puede sacar de esta ventana de tolerancia y también al contrario, también observando ciertas cosas o exponiéndome a algunas cosas me puede ayudar a regularme, ¿no? Sí, un poco lo que comentabas antes, ¿no? El hecho de estar en un vínculo que sea para nosotros seguro también nos calma, ¿no? Y nos lleva a un estado de más, sí, seguro y de mayor protección para nosotros. Ujú. Y esto un poquito sería como hablar de qué alternativas puedo usar yo en un momento en el que estoy como muy desbordada para bajar un poquito esta activación o si noto que de repente me quedo súper paralizada o súper desconectada y que no puedo ni moverme ni hacer nada, porque, a ver, ¿qué pasa? Para muchas personas, ¿no? Centrarse en la respiración y centrarme en lo que a mí me está pasando dentro cuando estoy súper desregulada puede ser muy difícil de sostener. Por eso, cuando nos pasa esto, muchas veces desconectamos, ¿no? Ujú. Nos quedamos solo en la cabeza, estamos todo el rato fuera, con el foco en lo que está pasando y no podemos mirar lo que nos pasa a nosotros.
Y es importante entender que cuando pasa esto, muchas veces no es porque no queramos hacerlo, sino que porque es demasiado para nosotros. poder Ujú. sostener estas sensaciones que son difíciles. Y es cuando probablemente, bueno, pues con ayuda podemos ayudar a que esta capacidad aumente. Cuando esto sucede, que dices, uy, es que si yo me paro y miro cómo estoy, no puedo, porque hay mucha gente que esto lo hemos hablado, ¿no? Que Ujú. les dicen, vamos a hacer meditación o vamos a relajarnos. Como, dile eso a una persona que tenga mucha, mucha, mucha ansiedad. No sé Sale si súper será el rápido caso de alguien ahí, pero dice, a mí me dicen eso y yo y lo me intenta. subo al techo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Normalmente cuando visualizamos algo fuera que tiene un poquito de ritmo y nosotros observamos ese movimiento, que esto también está en la naturaleza, Ujú. este movimiento. Está en nosotros, está en todas las células de nuestro cuerpo, nuestro corazón, en el mar, en todos los seres vivos existe este movimiento, ¿no? De expansión, contracción, Ujú. en la respiración. Entonces, observar algún elemento de la naturaleza que nos conecte un poquito con este ritmo nos puede ayudar a regularnos. Ujú. Y esto es lo que a veces llamamos movimiento de pendulación, que surge de forma espontánea en todos los seres vivos, cuando estamos como mejorcitos, ¿no? Hay veces que nos podemos quedar como un poquito atascados en un lado y dices, uy, me quedo aquí, parece que no voy para el otro, que no es verdad, al final acabamos yendo, pero nos ayuda cuando podemos visualizar, por ejemplo, em, una imagen de un acuario Ujú. con medusas nadando, que hacen como este movimiento, y simplemente lo observo durante un ratito, y después noto, uy, a lo mejor parece como que algo en mi ritmo se ha ido como acompasando con esto. O puedo visualizar las olas del mar, si a mí me gusta el mar, Ujú. ¿no? Que el mar nosotros que vivimos Lo aquí tenemos en aquí cerca. Canarias es como un súper recurso que tenemos a mano. Ujú. O también comentábamos antes lo de, si no tenemos a mano la naturaleza o algo de lo que hemos mencionado, eh, las, eh, las lámparas aquellas, no me acuerdo cómo se llaman, estas que tienen como... Lámparas de lava. exacto. Los niños hacen mucho lo de las botellas de la calma, ¿no? Que Ah, hacen una sí. botellita, la llenan con purpurina y es como la agitamos y luego vemos cómo va cayendo. Entonces, cosas que nos ayuden a conectar con el ritmo. Si son cosas de la naturaleza, tiene como una cualidad casi como que nos conecta con este ritmo intrínseco que tenemos nosotros, que a veces nos desconectamos un poquito de él. Y esto puede ser bueno para algunas personas cuando dices, uy, si yo de repente me paro así en seco y conecto con cómo estoy dentro, con mi respiración, con mi latido cardíaco, es demasiado. Pues llevamos la atención un poquito a algo fuera que me ayude a compasar este movimiento. Y bueno, esto son diferentes síntomas, esto no nos interesa tanto esto ahora, sino el tema de lo que sería la rumiación o la interpretación que se da también en muchos casos de lo que se denomina, o se ha venido a llamar, ¿no? Como la catástrofe interoceptiva, ¿no? Es Sí esa que suena como muy así, ¿verdad? Que tendencia. se vive como muy... Se vive como, al final es eso, ¿no? Una catástrofe para quien lo percibe de esa manera, ¿no? Y al final esto se resume, ¿no? Como un error que se genera al interpretar sensaciones que son normales, que no se están dando por esa, ¿no? Por una situación que nos esté desbordando, se llegan a interpretar por ese, digamos, ¿no? Como aprendizaje previo que hemos tenido, como si fuesen señales reales de, pues, ahí pone muerte inminente, ¿no? Pero a lo mejor no, de peligro, sí, de un ¿no? peligro muy grande, muy desproporcionado a lo O que de que está algo malo pasando. me está pasando. Exacto, ¿no? Y eso también se da mucho o tiene que ver con el fenómeno de la rumiación, que, bueno, dicho así de manera general,
eh, eh, se activa por un sistema que hay a nivel también cerebral, que curiosamente está funcionando en activo cuando estamos parados, cuando no estamos focalizados en una tarea, ¿no? Cuando no tenemos una tarea específica que estemos desarrollando. Entonces entramos en esos bucles mentales que a su vez, eh, generalmente, a través de esta catástrofe, ¿no? Interoceptiva y ese pensamiento, digamos, anticipatorio, catastrofista que mencionamos, me parece, antes, Mm, lo que hace es que de alguna manera, pues, activa todo el sistema, ¿no? Haciendo que incluso las señales, como decíamos antes, del cuerpo lleguen a activarse. o sea, como retroalimentando, ¿no? Exacto, es un sistema que al final se Mm, retroalimenta, que lo tenemos por un lado cuando pasa a través del cuerpo y después también a veces no llega a activarse primero el cuerpo, sino que es a través de la rumia o de los pensamientos que tenemos anticipatorios cuando activamos y el cuerpo, fíjate, ¿no? con esto es una cosa que también es interesante, ¿no? La mayoría de la información que se comparte, ¿no? Entre, digamos, la mente y lo que le pasa Exacto. a, sobre todo como a las vísceras, ¿no? Que es donde donde se percibe esta activación, más como a nivel de lo que pasa aquí. Mm, La mayor parte de la información que se transmite de abajo a arriba. De arriba a abajo se transmite muy poquita información. Por eso muchas veces cuando yo ya estoy desregulada, es muy difícil que pueda calmarme solamente claro. usando el pensamiento. Aparte de que esta parte se queda como desconectada fisiológicamente, nuestra anatomía y nuestra parte funcional está diseñada así. La mayor parte de la información que llega es de mi estado interno hacia mi cabeza, de lo que mi cabeza piensa a cómo puede afectar luego a mi estado, es muchísimo menos. Por eso cuando estamos en este estado nos ayuda más a poder sentirnos seguros Lo físico. lo que tenga que ver con lo sensorial, lo físico, ¿no? Con la propiocepción o la esterocepción, Ujú. más que tratar de cambiar lo que me pasa en el cuerpo pensando. Es más complicado. ¿No? Y bueno, un poco vinculado al tema de, ¿no? Del tipo de pensamiento y de lo que verbalizamos, pues no es lo mismo a nivel, pues como vemos ahí, ¿no? A nivel cerebral, el decir, que es muy común además, de tengo ansiedad, me voy a morir, esto me supera, no puedo más, mensajes que nos damos y que verbalizamos a los demás, incluso nos lo decimos a nosotros mismos. Describir lo que nos está pasando de esta manera puesto que además activa a esa amígdala, ¿no? A nivel cerebral, de donde parten, digamos, las emociones primarias, con lo cual se activa el miedo ahí, que tiene que ver con los estados de ansiedad, ¿no? A describir lo que nos está pasando utilizando la primera persona y describir qué nos está pasando a nivel corporal, hablando de esas sensaciones, de esas percepciones que venimos comentando, ¿no? No es lo mismo, incluso esto nos va de alguna manera calmando, ¿no? Que lo Mm, comentábamos antes, ¿no? Eso y de siento, pues en vez de hablar de me voy a morir, ¿no? Cuando sentimos esa presión en el pecho, pues verbalizarlo de esta manera, ¿no? Como pusimos aquí, ¿no? Siento presión en el pecho, siento pues mucho calor, siento un hormigueo en una zona del cuerpo, mm, ¿vale? Para, digamos que pasar a esa zona de aquí que comentaba antes María, y que cuando nos ayuda a estamos, regularnos un poquito más, claro, ¿no? y esto, el poder nombrar lo que me está pasando a Mm. nivel de sensaciones parece muy fácil, pero Sí, no lo es tanto, porque estamos como mucho más acostumbrados a cuando digo que siento, además que en español utilizamos el sentir para las dos cosas, ¿no? Para las emociones y para las sensaciones. sí, es verdad. Entonces, tenemos como mucha educación de hace un tiempo para acá, bueno, mucha, alguna, más emocional, ¿no? Lo hemos enfocado mucho hacia educación emocional, poder reconocer cuáles son mis emociones, cómo gestionarlas.
Y muchas veces nos encontramos con que nos resulta muy difícil poder Poner sentir para... qué nos pasa a nivel corporal. Ujú. Cuando le preguntas a alguien, ¿qué estás sintiendo en tu cuerpo? Siento miedo. Ok, cuando sientes miedo, ¿qué sensaciones puedes percibir? Como poder, tenemos una cosa así de grande, vamos a partirlo en cositas todavía más chiquititas. Ah, pues fíjate, noto presión en el pecho, noto hormigueo en las manos. Las sensaciones son sensaciones, ¿no? No son ni buenas Ni ni malas, mala. las emociones tampoco, ¿no? Pero las sensaciones lo que pueden ser como agradables o desagradables. Pero Son, cuando, digamos, eventos que nos pasan, no que nos definen, ¿no? Que nos crean como una identidad nuestra, como que parece que soy una persona que soy ansiedad con patas, por así decirlo, ¿no? claro, Sin- y lo que nos pasa es como tenemos este aprendizaje de este sistema nervioso y este cerebro tan inteligente que lo que quiere es que sobrevivamos a toda costa, es como aunque yo llegue hecho un trapo, yo voy a llegar, ¿no? Pero yo voy a sobrevivir. Em, Aprende mucho y aprende Mm. a interpretar, porque si yo interpreto y me adelanto a este peligro para que no me vuelva a pasar, tengo más probabilidades de sobrevivir. Entonces, muchas veces esta interpretación que hacemos sin darnos cuenta, Mm. a veces no se corresponde con lo que realmente puede estar Es pasando. como el doble filo, ¿no? Claro, De la interpretación puede ser cuando se cronifica, como hablábamos al principio, y se vuelve muy desmesurada, una trampa también, ¿no? claro, Después está la parte positiva de esto, bueno, positiva, adaptativa o que nos sirve, ¿no? Que sería, por ejemplo, la interpretación cuando se usa para la resolución de problemas. Pero bueno, que no todo va a claro. ser negativo, ¿no? De anticipar ciertas cosas. Pero el poder desgranar un poquito esto, de qué le está pasando a mi cuerpo, qué estoy sintiendo. Ah, pues siento esta sensación. Ok, una sensación es solo una sensación. Esto a veces ayuda un poquito. Y bueno, hablando, volviendo a aquella ventana que comentamos al principio, la ventana de... Ay, se me Tolerancia. fue. Sí, de tolerancia, se me fue. Cuando ya nos hemos un poco, vamos a decir la palabra entrenado, ¿no? Un poco en esto y ya tenemos un poco más de amplitud en esa ventana, ya hemos alcanzado, conocemos recursos para estar como en un mayor rango de seguridad para nosotros, podemos también más adelante pues realizar otro tipo de ejercicios, ¿no? Que tienen más que ver con esta parte que antes comentaba María, que en muchas ocasiones se rechaza, que es sentir más esa interocepción, utilizando el ancla de, pues, ¿no? de la respiración, como comentabas antes. Y esto tiene que ver con, a que ahora está tan de moda, ¿no? El mindfulness, o a mí me gusta llamarlo más atención plena. Y en esto me gustaría, lo mismo ustedes lo conocen, pero desmitificar el tema de que el uso de la atención plena sea el dejar la mente en blanco o no pensar, porque eso no existe, ¿vale? Sería más bien, si lo resumimos, sería como el darnos cuenta de qué estamos pensando y cómo nos relacionamos con eso, ¿vale? No es que de repente, es que eso yo creo que no lo consigue, es que eso no existe, ni el Dalai Lama que esté allí. Entonces, desmitificar eso, eliminar pues esa creencia que existe y que en relación con esto está el modo haciendo de la mente, que está vinculado a esos estados de mayor alteración, de ir más en ese piloto automático que comentaba antes María, y que se basa en la eliminación o supresión de aquellas emociones que son desagradables para nosotros, yéndonos a buscar soluciones o bien al futuro o bien al pasado. Y se activa con ello cuando estamos en ese modo haciendo eso que comenté antes, ¿no? Que tiene que ver con la rumiación, ¿vale? En eso estamos más bien, generalmente, cuando vamos en ese piloto automático y de lo que tratamos es de, con este tipo de ejercicios, es para irnos al modo ser de la mente, ¿vale? Aquí nos olvidamos un poco de lo que es la propiocepción e interocepción. Esto ya lo vimos un poquito antes. ¿De qué manera nos sirve el darnos cuenta de qué pensamientos a lo mejor que se repiten en nosotros
y que son muy invalidantes, eh, ¿qué pensamientos tengo, ¿no? Por así decirlo, ¿no? No soy capaz, soy un inútil, nunca hago nada bien, ¿no? Muchísimos mm, pensamientos que además se nos repiten. Voy a estar solo, voy a estar sola, no me va a hacer bien, etcétera. Y cuando notamos que eso aparece, anclarnos al cuerpo a través de ir notando, esto también es un entrenamiento de cuando aparece este pensamiento, cómo estoy colocado, cómo mm, tiendo a ponerme, cómo mi cuerpo, mi tono cambia, ¿no? O cómo a lo mejor soy una persona que si cuando no pienso no tengo este tipo de pensamientos, ¿no? Más limitantes o invalidantes, soy como, me muevo de manera más ligera o tengo un movimiento más amplio, ¿no? Me expando más. Y cuando aparecen, la tendencia que tengo es a cerrarme más, ¿no? Darnos cuenta de esto nos ayuda pues a anclarnos en el aquí y ahora, a nuestro cuerpo, a nuestra posición. Y por mm, otro lado, también tenemos pues, con los mismos ejemplos, ¿no? Pues eso, nunca hago nada bien, no soy capaz, etcétera, pues centrarnos en cuándo aparecen, qué es lo que me pasa a mí a nivel interno. Empieza a latirme más el corazón más rápido, por ejemplo, o empiezo a entrecortar la respiración cuando esto aparece, ¿no? Esto también nos ayuda a, en vez de quedarnos en estos pensamientos, ¿no? En ese bucle, nos ayuda a conectar con el cuerpo, con lo que nos está pasando aquí y ahora. Y además de esto, pues nos ayuda, es complejo, ¿eh? También no le voy a engañar, requiere de un cierto tiempo, pero también nos ayuda a reconocer situaciones o estados emocionales antes de que lleguemos desbordarnos, perdón, no me sale del todo, ¿no? mm, A no llegar a superar esa ventana de tolerancia por no escucharnos a nosotros mismos, mm, ¿no? Porque al final el cuerpo nos está claro. mandando señales constantemente, lo que pasa que o no nos damos cuenta, no estamos tampoco acostumbrados a mirarnos dentro y a parar un poquito, sino a estar en ese automático y a no escucharnos, ¿no? Por así decirlo. Y esto es interesante, ¿no? Como a través de la propiocepción, esto, ¿no? Que tiene que ver más como con la postura, con el tono muscular, con la posición del cuerpo, porque tiene mucho que ver con los estados emocionales, Ujú. con nuestro estado autonómico también, porque si nosotros decimos, bueno, cuando yo me siento incapaz, es como cómo se me pone el cuerpo, Claro. ¿no? Hay algo que se corresponde mucho con la Mm. postura. Entonces, si yo soy consciente de cómo se me pone el cuerpo ahora y muy poquito solo, digo, pues voy a elevar un Claro. poquito, sin forzarme, pero solo notar si me siento igual cuando estoy aquí que cuando estoy un poquito aquí, ¿no? Todo esto es como despacito de qué cosas me puedo dar cuenta, qué cosas me pueden ayudar. Y la interocepción, esto también, que aquí Mm. lo decía Cristina, ¿no? Que nos ayuda también a poder procesar esta parte emocional, que muchas veces hay mucha confusión incluso con Sí. lo que sentimos, ¿no? No sé si está esta parte mental Mm. y luego dice mucha gente que dice, bueno, es que no sé lo que estoy sintiendo, no sé si debería estar sintiendo esto que Sí. siento, es que no sé si está bien esto, si es adecuado o no es adecuado, si tengo razones para sentirme así, y ahí se genera como mucha confusión. Esto es lo que nos ayuda cuando yo puedo parar, ¿no? Y decir, bueno, ¿qué me está pasando aquí dentro? Y lo puedo nombrar, ¿no? Como, Sí. pues siento como el corazón, como que Que me está latiendo más rápido ahora en y a cuanto... lo mejor noto pues un poco de miedo, ¿no? El poder Mm. nombrar también en esta parte emocional nos ayuda, ¿no? A través del cuerpo también podemos ayudarnos a sentir las emociones que estemos sintiendo, porque al final las emociones es como vienen para algo, nos informan y se van. Incluso Cuando aquellas... podemos vivirlas y se pueden resolver corporalmente. Ujú. Incluso aquellas que comúnmente, ¿no? También se denominan como emociones negativas, no son negativas ninguna. Todas vienen a hablarnos de cosas y a darnos señales también de que algo está pasando o que estamos reaccionando no, sí, que estamos sintiendo algo Mm, acorde o no con la situación que claro. estamos viviendo, más acorde, Entonces, menos acorde. Y luego también la otra parte, esta de la interocepción, es como...
si me comienzo, ¿no?, a dar cuenta de que ante determinadas situaciones, pues me late el corazón más rápido, pues yo también podré identificar qué situaciones son las que cuando me siento como más desbordada, me hacen como saltar, ¿no? Que muchas veces es como que actuamos por impulso y no sabemos por qué. Y Claro. es como, si estoy notando que me estoy acelerando, qué es lo que está pasando en esta situación? Mm. Y poder un poco como anticiparme, como, sí, parar un poquito y tomar pues las herramientas que necesitemos o aquellas que nos vengan mejor para responder, elegir responder de otra manera en Mm. determinadas situaciones también, Y bueno, que al final esto nos conecta mucho con cuáles son las necesidades que estoy teniendo, ¿no? ¿no? Si no estoy conectada con lo que me pasa, es muy Claro. difícil que también me pueda cuidar, ¿no? Porque no me voy a dar cuenta ni siquiera de si tengo sed o no tengo sed, hasta en cosas como muy básicas, ¿no? Como el descanso, el comer, y ya si nos ponemos como en cosas ya mayores, pues si me sienta bien algunas cosas, algunas personas, ¿no? Pero incluso en lo más básico, Ujú, que ujú. muchas veces si vamos con, pues como un poquito más desconectaditos de esto, es difícil que podamos cuidarnos. Sí, cuántas personas no hay que, incluso en situaciones por ahí que me ha pasado a mí, que me han dicho, ay, me acabo de dar cuenta que es que, y a lo mejor han pasado 7 o 10 horas que no he ido al baño y no me he dado cuenta hasta ahora, ¿no? Eso también de alguna manera es estar muy desconectado Claro. de tus estados internos, ¿no? Mm. Entonces, un poco la idea de este webinar era que se pudieran quedar con un par de cositas que les sirva, ¿no? Entonces, esta idea de que em, a veces algo se puede sentir como demasiado, que desborda la capacidad que tenemos para poder lidiar con ello. Cuando nos sentimos así, ¿qué es lo que percibo? Estoy con mucha activación, con mucha tensión, muy acelerada, acelerado, o también puede pasarme que es como me he pasado de rosca y ahora me he quedado como con la pila a cero, Ujú, me quedo como si estuviera letargada, no puedo ni responder o me quedo un poquito como congelada. Sería como un poquito una mezcla entre los dos, ¿no? Como siento la activación pero no me puedo mover. Y lo interesante es entender que si yo sé cómo estoy, también voy a saber qué me va a ayudar más. ¿No? Si, cuáles serían mis señales de que estoy empezando a salir de esa ventana de tolerancia ujú, en la que yo puedo responder a las cosas de la vida desde un lugar de presencia, que esto es muy importante, no es solo, no se trata de estoy relajada solamente. Puedo estar calmada, puedo estar activada porque estoy jugando y me estoy divirtiendo un montón, pero tiene que ver mucho con la presencia, ¿no? Con estoy en contacto conmigo y con el mundo también. Entonces, ¿cuáles son estas señales que a mí me indican, uy, me he salido de este rango o me estoy empezando a salir? claro, lo ideal sería que empecemos a identificar cuando estamos en ese inicio, ¿no? De que estoy empezando a salirme, ¿no? De ahí. Mm. Pero muchas veces nos pasa que nos damos cuenta Claro. cuando hemos vuelto, ¿no? Es como, uy, Tú me acabo de también. dar cuenta de que, Tú de también. que mira dónde me fui, ¿no? Me puse como una moto y es normal. Pero podemos ir afinando esta capacidad también y sobre todo ir detectando cuáles son las herramientas que yo tengo, cuáles puedo empezar a utilizar, cuáles me sientan bien y cuáles me ayudan más en un momento o en otro, en un momento de mi vida o en otro, porque no a todas las Mm. personas nos sirve lo mismo ni en el mismo momento, ¿no? Y esto es también importante, una cosa que queríamos también hablar, ¿no? No hay una única manera de poder estar, digamos, como bien en el mundo. ¿No? Tenemos muchas herramientas, hoy en día tenemos además acceso a muchísima información y a cada persona le va a sentar bien algo diferente
en algún momento distinto, ¿no? Que a mí algo no me funcione, Ujú. que esto también se vive con mucha frustración por la gente. Es como, es que yo hago lo que se supone que hay que hacer Sí. y no me funciona, algo malo habrá en mí. Ujú. Y Sí, es que muchas parece como veces, si estuviéramos rotos, ¿no? Porque no nos sirve lo de otros o algo claro, así. es como, perdona, cómo funciono yo, que Claro. a mí no me funciona lo que a todo el mundo, o lo que se supone que tiene que funcionar. Y muchas veces tiene que ver con que el estado fisiológico que tenemos en ese momento necesita otra cosa, con que pues lo que estamos viviendo necesita otro tipo de herramientas. Entonces hay distintos enfoques, distintas técnicas, distintas terapias, incluso distintas herramientas que nosotros podemos usar, ¿no? Para nuestro autocuidado. Esto es distinto, ¿no? Yo hay cosas que puedo hacer por mí Ujú. que son las que yo tengo que ir cultivando día a día, que es mi autocuidado cuando yo riego esa plantita. Y luego hay otro tipo de herramientas, que es cuando yo siento que esto ya no Me me supera sirve del todo. y busco ayuda. Entonces no se trata tanto de qué es lo correcto, qué es lo que funciona, porque no hay una receta única, sino saber que esto hay que saber qué usamos, cuándo lo Usamos. usamos y cómo lo usamos. Ujú. Y bueno, también un poco que nuestros recursos personales, que antes creo que lo comentaste, nos sirven y que a veces cuando ya estamos muy desbordados, también es como plantearnos eh, qué de esto me sirve, qué no me está sirviendo, qué es lo que me falta y a lo mejor sí es cuando comentabas tú antes, acudir pues a buscar algo Claro, que nos sirva de acompañamiento externo, ¿no? claro, esto sería un poquito como cuál sería la señal de alarma mía, ¿no? De que necesitaría ayuda especializada. Cuando esto ya digo, uy, es que esto interfiere en mi vida, en mi día a día, me impide funcionar Ujú. en mi vida, me impide tener una vida agradable, una vida... O ¿no? que seamos funcionales medianamente en nuestro día a día, pero notemos mucha desconexión con nosotros mismos, que nos desbordan muchas cosas, que nuestras relaciones se están empezando a deteriorar, que a lo mejor estamos estando más irritables o teniendo más problemas, no sé, con nuestra pareja, lo que comentábamos un poco al principio, ¿no? En Sí, es nuestro... decir, me afecta a distintos ámbitos de mi vida que me impiden tener como la vida que yo tenía y, y bueno, y las estrategias que a mí funcionaban ya no me están funcionando, Ujú, ¿no? O estoy empezando también a evitar cosas que yo antes hacía, de las que disfrutaba y noto que cada vez mi vida se va como reduciendo más. O porque, bueno, pues he vivido experiencias difíciles ujú, que noto que pues me siguen afectando, ¿no? Que es como lo que hablábamos de que esta señal de alarma se queda como activada de forma crónica y dices, por más que yo quiera, no paso pantalla. Entonces ujú, sería un poquito, bueno, pues los indicadores de, igual con esto sí que necesitamos un poco de ayuda especializada y luego hay toda una serie de cosas que yo puedo ir haciendo bien entre sesiones cuando yo estoy en un proceso terapéutico ujú, o en mi día a día para cuidar de mí. Esta es una parte como muy importante, ¿no? Que no son cosas que vayamos a hacer solo ya cuando estoy mal, ¿no? Voy a cuidar de mí cuando... cuando ya estoy en las últimas, por así decirlo, ¿no? Que es generalmente yo creo que estamos, supongo que de acuerdo, ¿no? Que generalmente cuando se acude muchas veces a terapia, cuando ya estamos muy desbordados, muchísimo. Llevamos mucho tiempo alargando situaciones que nos hacen sufrir mucho. Y bueno, con esto, A sí, ver. concluimos lo que teníamos pensado para el día de hoy. Y bueno, si quieren, bueno, creo Mira, que hay hay algo por alguna aquí. cosita en el chat, hay una persona que dice, ¿y si Sí pasa en pasa. la etapa infantil, esta regulación tiene una mayor importancia y es necesaria? Qué buena pregunta. Sí, total. La verdad que yo creo que en la etapa infantil, casi que, no te diría que más, pero Claro, la etapa, en la infancia es una etapa como somos muy resilientes de niños, pero también tenemos un sistema nervioso que se está formando. formando. Entonces es como más vulnerable. Mm.
a estas cosas. Entonces, hablamos de que cuando hay cosas que nos desbordan, a veces es porque es demasiado intenso, porque sucede demasiado rápido como para que lo pueda procesar, Mm. o porque sucede demasiado temprano. Cuando sucede demasiado temprano, no tengo los mismos recursos para hacerles frente cuando ya soy una adulta. Entonces, tiene mucha importancia todo esto sin alarmar, ¿no? Por suerte tenemos plasticidad, Sí, somos resilientes, estamos hechos para sobrevivir, pero es verdad que sí que sería como una etapa sensible. sí, Y, y bueno, agradecerles la haber atención, el estar compartido ahí. este ratito. Si quieren comentar algo así de cierre, si qué les ha servido o en qué se han sentido más identificados o menos, pues si les apetece, ¿no? Mira, hay otra, a Otra pregunta ver, por ahí. y lo de las ideas recurrentes, que aún no tengas claro que uses herramientas, pero sale, vuelve cuando vas a dormir, no te Me deja, deja. Bueno, creo que hoy no. creo que alguna herramienta he sacado de aquí. Bueno, Gracias. Esta era la idea, ¿no? Como hay cosas que mm, podemos hacer para cuidar de nosotros, para ayudarnos, que no van a ser una terapia, no es un proceso de psicoterapia, esto tenemos que tenerlo claro, pero sé que me van a ayudar a cuidarme en el día a día. Y así yo en algún momento vivo algo que me desborda, poder volver otra vez cuanto antes a mi ventana de tolerancia, ¿no? Al margen en donde yo puedo funcionar en la vida. y un poquito, bueno, eso que comentan por ahí, que alguna herramienta, ¿no? Que han sacado de aquí, pues también comentarles que a la primera a lo mejor no funciona, ¿no? Digamos, es como ser un poco, no sé si la palabra es sistemático, pero sí de usarlas con frecuencia. Es como si vamos al Claro. gimnasio a entrenar o para mejorar el músculo, pues también estas herramientas se van interiorizando y nos van sirviendo más a medida que las vamos implementando en diferentes situaciones y en nuestro día a día, Claro. ¿no? Es pensar esto, ¿no? Como que estas carreteras que nosotros tenemos en el cerebro, es cuanto más uso algo, más lo repito, es como si tenemos un caminito de cabras y de repente lo vamos asfaltando y se va Claro. convirtiendo en autopista, Ujú. ¿no? Si yo trabajo estas cosas y las practico, que me sientan bien, que me ayudan a estar más presente, mientras más lo practique, más facilidad voy a tener para regresar a ese estado de regulación. Entonces, bueno, por mi parte, muy agradecida compartir con ustedes este rato. Ujú. Y yo igualmente, la verdad, encantada y no sé, en algún momento nos volveremos a ver, supongo. Muchas Muchas gracias gracias y a todos. buenas Muchas noches. gracias.